Riksipanchi mashikuna yalishka punllakunapi imashina Ecuador mama llaqta ukupi hatun llakikuna viñarinajushkakan. Kaykunaka Esmeraldas marca ukupimi ashtawangari rurarinajun. Shinapash mashikuna riksipanchichu pikunata kay llakikunapika ashtawa urmanajukuna. Apag ukumanda shinallata bajo un mismo sol rikurikunawanmi yalishka killakunapika kay mataje kitilli ashtawangari mataje alto ayllu llaqta nishka uku alpakunamami kimirishpa kanajupashkanchik kaypika awa mashikunapa kawsaykunata riksishpa kanajungapa. Ashtawangari paykunami kay Esmeraldas marca ukupi kay hatun llakikunapika urmanajun. Paykunapa kawsaykunata ashtawa ali riksichinamanta kay rikuychikunata kikinkunama apamushpa kanajupanchik. Shinaka rikupaychik mashikuna. En la zona norte del Ecuador existen 14 pueblos y nacionalidades originarias. Una de ellas es la nacionalidad Agua. Su idioma es el aguapit. Agua, palabra que significa persona, y pit, que significa voz o palabra. Su población se estima en 13.000 personas a nivel de Ecuador y Colombia. En Colombia, la mayoría de su población se asienta en la parte suroccidente del departamento de Nariño. Mi nombre es Jairo Cantincus García, represento a la nacionalidad Agua del Ecuador. La nacionalidad Agua aquí en el Ecuador estamos en las 3 provincias, Esmeralda, Carchi e Imbabura, con una población aproximadamente llegando a los 5.000 habitantes, con un territorio colectivo con 116.000 hectáreas en las 3 provincias. La nacionalidad Agua es un pueblo originario que estamos asentados, tanto como en el Ecuador, también en Colombia. Tenemos en Colombia 3 organizaciones Agua, tanto como la Unidad Indígena del Pueblo Agua, que es la UNIPA, está en Nariño, también Camaguari, Cabildo Mayor Indígena Agua de Ricaurte, también está en Nariño, y ACIPAP, Asociación de Cabildos Mayor Indígena Agua, Putumayo. Aquí en Ecuador, los Agua están distribuidos en 22 centros con estatuto legal y su entidad coordinadora es la Federación de Centros Agua, miembro de la organización regional CONAICE y de la nacional CONAIE. En el marco de este proceso, del proceso de fortalecimiento organizativo, venimos trabajando con un proyecto político de unidad, de solidaridad y de hermandad. En el año 2007 realizamos una primera asamblea histórica del pueblo Agua aquí en el Ecuador, en mi comunidad Mataje Alto, en donde participamos los delegados, autoridades tradicionales de las 4 organizaciones Agua, donde reafirmamos nuestra posición política a nivel de la gran familia Agua, que en este momento pues nuestro nombre nos identificamos como Gran Familia Agua y no como proyecto binacional. Nuestros mayores nos dijeron que el territorio no es binacional, sino más bien es un territorio que le correspondía al pueblo Agua por historia, por tradición, y es por eso de que para nosotros se dijo de que no existía la frontera ni los límites que nos dividan al pueblo. La Gran Familia Agua Binacional tiene 4 principios: unidad de las 4 organizaciones, territorialidad, autonomía y ejercicio de la cultura e identidad. En el 2009 se desarrolló la segunda asamblea binacional, que lo hicimos en Colombia, donde se reafirmó y se aprobó los mandatos del pueblo Agua con los 4 principios, que uno de los principios de lucha ha sido el tema de la unidad por las 4 organizaciones como pueblo indígena, que tenemos el mismo pensamiento, que trabajamos con la misma visión y el mismo enfoque que queremos lograr para fortalecer nuestra cultura. Y el segundo principio tenemos el tema de la territorialidad, tomando en cuenta que para un Agua sin el territorio no somos Agua, y el territorio para nosotros no es simplemente un espacio, sino también es una vida que nos permite sobrevivir de eso, ¿no? Y es nuestra madre. Tercer principio, tenemos el
tema de la autonomía. Estamos trabajando una política de autonomía, de manejar nuestro territorio con nuestros propios principios, con nuestros propios pensamientos, y que los gobiernos, tanto como Ecuador y Colombia, garantice esa autonomía. Y el cuarto principio es el ejercicio de la cultura y la identidad. La gran familia Agua, poseedora de conocimientos y saberes patrimoniales, sobrevive altiva y firme en un ambiente natural envidiable. Por hoy nos hemos acercado a esta cultura conociendo su proceso organizativo, pero pronto regresaremos para conocer su cultura a fondo y conocer este país plurinacional y multilingüe, para fortalecer la interculturalidad entre nuestros pueblos. Uyapashkanchi mashikuna kay hatun pushak mashita, awa mashikunapaka kay kawsaq alpakunami hatun mutsurishkakunapacha kan, mana kaykunamanta lluksi nishpa ninallachu kanchik. Ashtawanqari kaypimi charipani shuk sumak panqata, kaypika pronunciamiento público de la FECAE mi kannachu. Kaypi paykunami mañanajun imashinata Ecuador mama llaktapa pushakunaka chay kawsaq alpakunamanta llukchishpaka imawanta yanapakrin, imashinata kamashpapash paykunata rikuriashpapash katigrin, shinapash paykunapa kawsaq alpamanta llukshishpaka maymanta ringa, imalayata kawsanqa, imatata mikunqa, wawakunaka maypita yachajunqa, shinapash maymanta hampirinkapapash chayay ushanqa, ruku taytakunatapash pikunata rikuriashpa katinqa. Ayllu kawsay ninchik. Alpa illaka imalayata ayllu kawsaymanta rimaringa.